Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en un caso estremecedor, una historia que sacudió a toda una comunidad y dejó una cicatriz imborrable en las vidas de 3 jóvenes. Es el caso de Denise Dragón, una tragedia impulsada por la inmadurez, los celos enfermizos y el mundo oscuro de las sustancias prohibidas. Lo que comenzó como un triángulo amoroso juvenil terminó en persecuciones obsesivas, embarazos no deseados y un asesinato que paralizó a quienes lo conocieron. El responsable principal de esta historia apenas tenía 22 años cuando cometió el crimen. Las 2 jóvenes a quienes intentó retener por la fuerza de su manipulación emocional tenían apenas 17 y 19 años. Mario Topanera, originario de Alcorcón, un suburbio madrileño, nació en 1996. Desde muy joven mostró poco interés por los estudios o por construir un futuro estable. Vivía aún con sus padres y apenas se ganaba la vida con trabajos esporádicos. Su verdadera pasión era el graffiti. Mario tenía talento, eso era innegable, pero nunca encontró una forma legítima de canalizar ese arte. Se conformaba con pintar paredes por encargo, decorando interiores y exteriores a cambio de unos cuantos billetes. Sin embargo, su verdadero ingreso venía del mundo de las drogas. Aunque él no las vendía directamente, fungía como intermediario, conectaba a los compradores con un proveedor que operaba desde una zona alejada de la ciudad. Por cada cliente, Mario recibía una generosa comisión. No se sabe con certeza si sus padres estaban al tanto de las actividades de su hijo. Pero si lo sabían, claramente decidieron ignorarlo. Mario tenía una personalidad llamativa, un físico atractivo y un carácter audaz que le ganaban respeto entre sus amigos y atención entre muchas chicas. Sabía usar su carisma para conseguir lo que quería, y rara vez se comprometía con una sola mujer. Le gustaba tener múltiples romances simultáneamente, sin intención alguna de asumir una relación seria. Por otro lado, Denise María Dragón había nacido en Rumanía en 2001, hija de Emil y Daniela Dragón. Sus padres, muy jóvenes al momento de su nacimiento, se vieron obligados a emigrar a España en busca de mejores oportunidades. Dejaron a su pequeña al cuidado de los abuelos hasta que lograron estabilizarse y la llevaron finalmente a vivir con ellos. En España, Denise se adaptó con rapidez. Aprendió el idioma sin dificultad, sacaba buenas notas en la escuela y se sumergió en el mundo del baile, participando en concursos y practicando durante horas en el estudio. Sin embargo, la estabilidad no duró mucho. Cuando ella aún estaba en la secundaria, el matrimonio de sus padres se fracturó. Tras el divorcio, Denise vivió con su madre, aunque su padre, a pesar de haber formado una nueva familia, nunca se desligó de ella. Seguía apoyándola, mantenía el contacto y se aseguraba de estar presente en su vida. Tiempo después, su madre volvió a casarse y Denise recibió con alegría el nacimiento de su hermano menor, con quien compartía un lazo muy especial. A los 16 años, Denise decidió dejar los estudios y el baile para dedicarse a su gran sueño, convertirse en estilista. Sus padres no la detuvieron ni la presionaron para seguir otro camino. Al contrario, respetaron su decisión. Comenzó a ganar experiencia en un salón de belleza propiedad de unos familiares. Era determinada, entusiasta y tenía metas claras. Sin embargo, su vida cambiaría radicalmente cuando se cruzó con Mario. La tercera pieza de este trágico rompecabezas fue Rocío Martínez, una joven de 19 años también nacida en la zona metropolitana de Madrid. Su padre era policía y, tras un traslado al Alcorcón, toda la familia se mudó. Desde pequeña, Rocío fue conocida por su carácter impulsivo, temperamental y en ocasiones, violento. Tenía una personalidad dominante, acostumbrada a imponer su voluntad sin tolerar negativas. Desde la infancia, enfrentó problemas graves de salud, diabetes y una afección cardíaca severa. Estos diagnósticos no solo marcaron su vida física, sino que también contribuyeron a forjar su inestabilidad emocional y su ansiedad por el control. Mientras Rocío crecía, su salud se convirtió en una sombra constante. Su familia vivía en alerta, y eso moldeó su forma de ver el mundo. Para ella, conseguir lo que quería no era una opción, era una necesidad. Sus relaciones sentimentales eran intensas y marcadas por los celos y la posesividad. Esta forma de vincularse afectivamente la llevó, tarde o temprano, a cruzarse con Mario, quien supo explotar esa vulnerabilidad para su propio beneficio. En un entorno como el de Alcorcón, donde la juventud lucha por encontrar identidad entre el desarraigo y la precariedad, historias como la de Denise, Rocío y Mario no son tan inusuales. La falta de figuras de autoridad, la permisividad de ciertos círculos sociales y el acceso fácil a sustancias ilegales crean un caldo de cultivo peligroso. En ese microcosmos, un joven como Mario podía moverse con soltura,
jugar con los sentimientos ajenos y ejercer un control enfermizo sobre quienes lo rodeaban. Denise, por su parte, aún estaba en una etapa formativa. Buscaba amor, reconocimiento, algo que le diera sentido fuera de su rutina. Lo que no imaginaba era que su vida daría un giro drástico al involucrarse con alguien que tenía más secretos que intenciones claras. En un inicio, su relación con Mario parecía un escape, pero pronto se convirtió en una pesadilla que no supo cómo detener. Rocío, con su perfil más agresivo y su necesidad de validación constante, fue el complemento oscuro perfecto para el triángulo que comenzaba a formarse. Los tres jóvenes, con sus inseguridades, pasiones desbordadas y entornos poco estables, tejieron una telaraña de emociones tóxicas de la que ninguno saldría ileso. Lo que comenzó como un juego de atracción, terminó en uno de los casos más impactantes de la crónica roja reciente. Rocío debía tomar medicamentos de forma constante, controlar su dieta y llevar un estricto seguimiento de su salud, pero nada de eso la mantuvo alejada de las malas decisiones. A pesar de sus enfermedades, se sumergió sin reservas en ambientes peligrosos. Empezó a consumir alcohol, probar distintas drogas, junto con un grupo de amistades problemáticas, participó en pequeños hurtos y robos callejeros. Sin embargo, cada vez que se metía en problemas, su padre, un agente de policía con buenos contactos, la protegía. Nunca enfrentó consecuencias reales. Rocío creció creyendo que estaba por encima de la ley. Esa impunidad, sumada a su atractivo físico y su temperamento dominante, le daban una sensación de control total sobre los demás. Al mismo tiempo, Denise había dejado la escuela para trabajar como estilista, lo que le daba más libertad para salir con amigos. Tenía una amiga íntima, Silvia, a quien le confiaba todo, sus ilusiones, sus dudas, sus miedos. En una tarde de primavera del 2018, mientras caminaba por la ciudad junto a Silvia, Denise se topó con Mario. El joven, con su actitud desenfadada y sonrisa segura, la cautivó desde el primer momento. Tuvieron una breve conversación, y antes de despedirse, ya habían intercambiado números. En cuestión de días, empezaron una relación. Mario se volvió parte constante de su vida. Denise, por primera vez, sentía que estaba viviendo una historia de amor real. Descubrieron afinidades, les gustaban las mismas películas, compartían gusto por los animales y soñaban con recorrer el mundo juntos. El romance avanzó con rapidez. Tan solo días después de conocerse, Denise decidió invitarlo a cenar en casa para que conociera a su madre, Daniela. Pero la mujer no quedó nada convencida. Algo en Mario le generaba rechazo, incluso temor. Movida por su intuición, hizo algunas averiguaciones y quedó paralizada al enterarse de que el joven estaba involucrado en el tráfico de drogas. Llamó a su hija para hablar seriamente con ella y le pidió que se alejara de él. Denise, aunque prometió que pondría fin a la relación, no cumplió su palabra. Siguió viéndose con él en secreto. Con el tiempo, Denise comenzó a ver la verdadera cara de Mario. Era posesivo, controlador, invasivo. Quería saber todo sobre ella, a dónde iba, con quién hablaba, qué mensajes recibía. Revisaba su teléfono sin permiso, husmeaba en sus redes sociales y dictaba con quién podía o no salir. La joven intentaba convencerse de que él cambiaría, que con el tiempo las cosas mejorarían, pero la realidad era otra. Mario la trataba como si le perteneciera, como si fuera una extensión de su voluntad. Cuando Denise finalmente pensó en terminar con él, recibió una noticia devastadora: estaba embarazada. No quería tener un hijo con alguien como él, no se sentía preparada para ser madre a los 17, y temía que esta situación la atara para siempre a un hombre que solo le causaba sufrimiento. Desesperada, decidió hablar con su madre y contarle todo. Daniela la escuchó con atención, y aunque le dejó claro que la decisión era suya, le aconsejó interrumpir el embarazo. Denise reflexionó y, con dolor, decidió seguir el consejo de su madre. Al enterarse de lo sucedido, Mario explotó de furia. La acusó de traición, de haberle quitado algo que era suyo. Para él, solo él tenía derecho a decidir sobre ese hijo. A partir de ese momento, la relación quedó completamente destruida. Pero Mario no estaba dispuesto a dejarla ir. La amenazó con vengarse, con hacerle pagar por lo que había hecho. Denise, completamente rota, llamó entre lágrimas a su padre, Emil, y le contó todo. Él, al ver la magnitud del daño que su hija había sufrido, decidió que necesitaba alejarse del caos. Le pagó un viaje a un lujoso resort europeo, y le pidió a su exesposa que la acompañara. Fue una especie de retiro emocional. Durante esos días, Denise logró recuperar algo de tranquilidad. La distancia,
El cambio de ambiente y el tiempo junto a su madre le permitieron respirar y empezar a sanar las heridas profundas que Mario le había dejado. La historia de Denise es el reflejo del conflicto silencioso que viven muchas adolescentes atrapadas entre la ilusión del amor y la realidad del abuso emocional. A veces, las señales están allí desde el principio, pero el deseo de ser queridas, de formar parte de algo especial, nubla el juicio. Mario no solo manipuló a Denise, sino que construyó una cárcel invisible en torno a ella, usando el miedo, los celos y el chantaje emocional como barrotes. Y lo más aterrador es que, en medio de todo, ella aún creía que él podía cambiar. Rocío, por su parte, comenzaba a notar que Mario se alejaba. Él no le confesó la verdad, pero su cambio de comportamiento la inquietó. Ella, acostumbrada a tener siempre el control, empezó a sentir celos, sospechas, una ansiedad que la consumía. Esa mezcla de emociones no tardaría en convertirse en un detonante peligroso. En ese ambiente tóxico, cargado de secretos, traiciones y adicciones, los caminos de estos tres jóvenes continuarían entrelazándose hasta alcanzar un punto sin retorno. Lo que parecía una historia juvenil de amor y pasión se convirtió en una espiral de violencia emocional. Denise apenas podía comprender cómo el mismo hombre que un día la hizo reír, ahora la asfixiaba con su obsesión. Rocío, incapaz de aceptar una pérdida, también se preparaba para tomar medidas drásticas. Y Mario, cegado por el rencor, se hundía cada vez más en su propio abismo. La calma que Denise había encontrado en aquel viaje sería solo un respiro breve, antes de enfrentar la parte más oscura de su destino. Denise volvió de aquel viaje renovada. Había encontrado un poco de paz y hasta comenzó a hacer planes para el futuro. Parecía que finalmente Mario quedaba atrás, como un mal capítulo que ya no tenía lugar en su vida. Sin embargo, al regresar a casa, la sombra de Mario volvió a aparecer. Él, por su parte, no tardó en llenar el vacío que Denise dejó. Comenzó rápidamente un romance con Rocío Martínez, una joven de 19 años tan impulsiva como intensa. Ella era todo lo contrario a Denise, explosiva, agresiva y emocionalmente inestable. No dudaba en hacer escenas en público, provocar peleas o explotar en rabietas descontroladas. Rocío también estaba inmersa en el mundo de las drogas. Sabía que podía hacer lo que quisiera sin sufrir consecuencias gracias a las influencias de su padre. Con Mario, encontró un compañero perfecto para su estilo de vida desmedido. Él le conseguía cualquier sustancia que quisiera probar, y juntos vivían entre excesos y caos. Pero aunque parecía haberse entregado a esta nueva relación, Mario no lograba desprenderse del todo de Denise. Seguía obsesionado con ella. Espiaba sus movimientos, la llamaba, le escribía por redes sociales y le proponía regresar. Denise, aún vulnerable tras la ruptura, se comunicaba ocasionalmente con él, aunque el miedo la mantenía firme en su decisión de no volver. Cuando Rocío se enteró de estos contactos, montó en cólera. Estalló en un ataque de celos y gritó que mataría a ambos. Mario, consciente del carácter volátil de su nueva pareja, intentó calmarla, prometiendo que no volvería a hablar con Denise. Pero Rocío no se conformó con palabras. Decidió eliminar a su rival, si no físicamente, al menos destruyéndola psicológicamente. Comenzó una campaña de acoso, llamadas llenas de insultos, amenazas de muerte y mensajes con descripciones gráficas de lo que pensaba hacerle. Denise, creyendo que eran solo arrebatos sin consecuencias reales, no denunció los hechos. En medio de esa tensión creciente, Rocío quedó embarazada y lo primero que hizo fue escribirle a Denise para informarle. Lo hizo no con alegría, sino con malicia, para herirla. Le dijo que el bebé era deseado, que lo tendría, y que Mario la había elegido a ella. Para Denise, esas palabras fueron una puñalada emocional. Sin embargo, el embarazo de Rocío se complicó. Su débil salud y el abuso de drogas provocaron la pérdida del bebé. Llenándose de odio, volvió a atacar a Denise con nuevos mensajes de amenaza. En ese punto, Denise intentó darle un giro radical a su vida. Conoció a un joven llamado Evan, y poco después comenzaron una relación. En apenas un mes legalizaron su unión y ella se mudó a vivir con él. Parecía haber encontrado estabilidad al fin. Pero la noticia no cayó bien en Mario. Saber que su ex rehacía su vida tan rápido le generó una mezcla de celos, despecho y frustración. Volvió a buscar contacto con ella, enviándole mensajes y llamadas. En noviembre de 2018, mientras cenaba con Rocío en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad, Mario salió un momento y dejó su teléfono sobre la mesa. Rocío, impulsiva como siempre, no resistió la tentación y lo revisó. Allí encontró las pruebas, llamadas recientes, mensajes dirigidos a Denise. Estalló.
Gritó, lloró, intentó golpearlo. Mario, intentando calmar la tormenta, le propuso algo aún más inquietante, ir juntos a enfrentar a Denise cara a cara. La llevó hasta la nueva casa de su exnovia. Una vez allí, le señaló la puerta y dejó que Rocío actuara. Ella bajó del coche, cuchillo en mano, y se dirigió directamente a la casa. En ese momento, Evan no estaba, Denise se encontraba sola, hablando por teléfono con su amiga de toda la vida, Silvia. Al escuchar los golpes en la puerta, pensó que era su esposo y abrió sin mirar por la mirilla. Todavía tenía el teléfono en la mano y seguía hablando con su amiga cuando vio en la entrada a Rocío. Solo alcanzó a pronunciar su nombre, sorprendida, antes de recibir una puñalada en el abdomen. Rocío se dio media vuelta y se marchó corriendo. Denise, malherida, cayó al suelo y aún tuvo fuerzas para decirle a Silvia lo que había pasado. Le pidió que llamara a una ambulancia y le reveló quién la había atacado. Fue trasladada de urgencia al hospital. Los médicos hicieron lo imposible por salvarla, pero la herida era demasiado profunda. Perdió demasiada sangre. No pudieron salvar su vida. Mientras en la sala de urgencias se libraba una batalla contra el tiempo, Rocío ya estaba de regreso en el coche. Subió apurada, con el cuchillo aún en mano, y le dijo a Mario que ya todo estaba hecho. Él arrancó el vehículo sin decir una palabra. La transformación de Rocío Martínez en agresora mortal no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de impunidad, de una salud mental frágil ignorada por quienes debían protegerla, y de un entorno que siempre encubrió sus actos. Aquella noche, su rabia desbordó los límites. Su odio se materializó en un acto irreversible que cambió para siempre el destino de 3 familias. Y lo hizo con una frialdad aterradora, como si acabar con la vida de otra joven fuera una especie de victoria personal. Mario, lejos de ser un simple testigo, fue el catalizador de toda esta cadena de eventos. Jugó con los sentimientos de 2 mujeres vulnerables, alimentó sus inseguridades, y cuando la situación se volvió peligrosa, no hizo nada por detenerla. De hecho, facilitó el encuentro, sabiendo muy bien que Rocío era capaz de cometer una locura. Su silencio, su conducción hasta la puerta, su pasividad, todo fue parte de una decisión consciente. Y en ese momento, se convirtió también en cómplice. Denise, que solo había querido rehacer su vida, nunca imaginó que abrir una puerta sería su último acto. Su historia, marcada por el amor, el miedo, la resiliencia y finalmente la tragedia, dejó una herida abierta en quienes la conocieron. En cada rincón de su ciudad, su nombre quedó grabado como un recordatorio de lo que puede suceder cuando los celos, la obsesión y la impunidad se mezclan sin control. Durante el trayecto para huir, Rocío no pudo contenerse más. Le confesó todo a Mario con lujo de detalle, cómo había apuñalado a Denise, cómo la vio caer, cómo se alejó dejando la puerta abierta y un charco de sangre tras ella. Mario, lejos de alterarse, actuó con frialdad. Juntos se deshicieron del arma homicida y lavaron los rastros de sangre de su ropa y manos. Después, Mario ideó un plan, lo mejor era esconderse por unos días. Llamó a unos familiares que vivían en otra ciudad y les dijo que pensaba visitarlos. Cuando llegaron, los parientes notaron que Rocío se comportaba de forma extraña, visiblemente alterada, pero lo atribuyeron a algún malestar físico o emocional pasajero. Esa noche, la pareja se quedó a dormir en casa de los familiares, tratando de decidir sus próximos pasos. A la mañana siguiente, recibieron la noticia que marcaría el resto de sus vidas: Denise no había sobrevivido. Fue en ese momento cuando Rocío, en un impulso desesperado, decidió llamar a su padre. Le confesó todo, segura de que, como tantas veces antes, él usaría su posición para sacarla del apuro. Pero esta vez fue diferente. El hombre, devastado al escuchar que su hija había asesinado a otra joven, tomó la decisión más dura de su vida, la localizó y la entregó personalmente a las autoridades. Una de las piezas clave del caso fue Silvia, la mejor amiga de Denise. Ella había estado hablando con la víctima al momento exacto del ataque. Su testimonio fue crucial. Además, el expediente del caso contenía docenas de mensajes con amenazas explícitas que Rocío había enviado durante meses. En un principio, la acusada intentó negar su responsabilidad, pero la evidencia era contundente. Finalmente, y probablemente bajo presión psicológica, Rocío se quebró. Confesó su crimen detalladamente, e incluso aseguró que Mario fue quien la impulsó a cometerlo, llevándola hasta la casa de Denise y permitiéndole tomar el cuchillo del coche. Rocío declaró que Mario había buscado vengarse de su exnovia utilizando sus manos, que él no se atrevía a hacerlo, pero sabía que ella, ciega de celos, actuaría. A pesar de todo esto,
Mario Topanera no fue acusado como cómplice. Legalmente, se le consideró un simple testigo. Él negó haber tenido conocimiento del cuchillo, aseguró que nunca vio sangre en las manos ni en la ropa de Rocío, y que solo la había llevado hasta allí para que hablaran y resolvieran sus diferencias. Nadie creyó del todo su versión, pero ante la falta de pruebas directas, quedó en libertad. En la siguiente audiencia, ambos intentaron cambiar su versión. Dijeron que nunca estuvieron en la escena del crimen, que pasaron la noche en casa de los familiares y que alguien más había asesinado a Denise. Rocío incluso afirmó que no odiaba a su rival y que no tenía ningún motivo para hacerle daño. Pero nada de eso convenció al tribunal. Las amenazas, la confesión previa, el testimonio de Silvia y la evidencia digital fueron suficientes para condenarla. La sentencia fue clara, 18 años y medio de prisión. Mario, en cambio, salió ileso. No solo no mostró arrepentimiento, sino que poco después comenzó una nueva relación sentimental. Se jactaba de que las mujeres peleaban por él, incluso al punto de matarse. Relataba con frialdad lo ocurrido aquella noche, como si fuera una historia ajena, como si no hubiera tenido nada que ver. Esa actitud arrogante pronto llegó a oídos de la familia Dragón. Dolidos y enfurecidos, los padres de Denise acudieron nuevamente a los tribunales. Esta vez lograron que Mario fuera detenido, aunque solo brevemente. A los pocos días, fue puesto en libertad bajo palabra. El juicio concluyó con un veredicto que dejó un sabor amargo. Mario fue absuelto. Denise había muerto, Rocío pagaría por su crimen, pero el hombre que inició el fuego, que manipuló, provocó y facilitó todo, quedaba libre. Los Dragón no se rindieron. Presentaron múltiples apelaciones, exigieron que se ampliara la condena de Rocío y que Mario fuese juzgado como cómplice. Pero hasta hoy, la justicia sigue sin tocarlo. Este caso dejó una herida profunda no solo en una familia, sino en toda una sociedad que aún se pregunta cómo puede un asesino emocional quedar impune. ¿Cuántas veces deben sonar las alarmas para que se evite una tragedia? Denise confió, pidió ayuda, intentó alejarse, pero la violencia la alcanzó igual. Detrás de cada crimen pasional hay señales que fueron ignoradas. Las amenazas constantes, los celos enfermizos, la posesión disfrazada de amor. Denise fue perseguida, acosada y finalmente asesinada, no por una rival, sino por un ambiente alimentado por la obsesión y la permisividad. Rocío fue el arma, pero no actuó sola. Fue empujada, manipulada y abandonada por el mismo hombre que, hasta el último momento, prefirió salvarse antes que aceptar su responsabilidad. Hoy, mientras Rocío cumple su condena tras las rejas, Mario sigue libre. La familia Dragón no ha dejado de luchar. Exigen justicia para su hija, para que su muerte no quede impune, para que nadie más tenga que vivir lo que ellos han vivido. Pero en un sistema que a veces protege más a los manipuladores que a las víctimas, la justicia parece seguir siendo una deuda pendiente. Gracias por acompañarnos en esta historia. Nos vemos en la próxima. Hay muchas verdades más que deben ser contadas.